pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Carta del apóstol Santiago, Amén. capítulo 1. Vamos a leer entonces desde el verso 18 inclusive. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hasta aquí la lectura, amén. Quisiera orar. Padre, queremos en esta mañana agradecerte el que por tu buena voluntad tú nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Mira, Señor, que tu pueblo se encuentra reunido en un solo hombre, Señor, para ser instruido conforme a la verdad del Evangelio. Sea tu nombre glorificado en medio nuestro, haciendo, Señor, la obra para lo cual tú envías tu palabra. Por ello te ruego en oración junto con cada hermano que tu palabra venga a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos así los ojos del entendimiento, siendo clara, comprensible y sencilla para que en ella todos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Confiado en que tú eres poderoso para hacer todas las cosas y aún, Señor, mucho más de lo que pedimos y entendemos, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, ya en estos días nosotros hemos hablado de que cuando leemos la Biblia debemos de profundizar. ¿Qué quiere decir? Que si leemos literalmente vamos a llegar a tener una comprensión, porque no es incomprensible la Biblia. Así hay mucha gente que por años se ha hecho como un mito, ¿no? Que la Biblia enloquece, que la Biblia es muy difícil de entender. No, si podemos leer un diario, una novela, una revista y entender lo que estamos leyendo, también podemos entender la Biblia. Pero aparte del lenguaje literal que encierra la Biblia, el cual es comprensible para cualquier lector,
se encuentra el lenguaje de la fe, que está más allá del lenguaje literal. ¿Por qué? Porque al leer literalmente nosotros podemos tener el entendimiento dado por las palabras y por la comprensión que tenemos de ellas. Pero es por la fe que llegamos a entender. La Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el entendimiento claro no es solamente el entendimiento literario, o sea, mi comprensión de lo que está escrito, sino que el entendimiento claro es el entendimiento que nos es dado mediante la fe. Por eso la Escritura habla de que del que se acerca a Dios debe creer que éste existe y que es galardonador de los que le buscan. Siempre tenemos que venir a la Escritura con ese corazón, el corazón de descubrir los tesoros que en ella se encuentran. Debemos venir con el corazón de querer encontrarnos con el Señor Jesucristo, no meramente para cumplir con algo que tenemos como una disciplina diaria de leer, sino poniendo el corazón de querer encontrarnos con el Señor Jesucristo, de querer descubrir los tesoros que están escondidos. Ya que por la misma palabra dice, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre, se encuentran reservadas para los que le aman. Entonces, si nosotros venimos con un corazón de amor delante de la presencia del Señor, vamos a poder mirar más allá de lo que se encuentra escrito. Vamos a poder mirar más allá de lo que es la palabra literal. Amén. Y poder llegar a comprender por medio de la fe. Por eso dice la Escritura, y leo una vez más: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Al leer las Escrituras nos encontramos con la ley. La ley nos es presentada en el Antiguo Pacto, ¿no? Allí está expresada por ordenanzas, por mandamientos, y constantemente vemos que la insistencia de parte de los profetas en guardar, en cumplir y en obedecer esas ordenanzas. Pero cuando llegamos al Nuevo Pacto, nos damos cuenta con la realidad del hombre, que no hay hombre alguno que pueda cumplir con la ley de Dios. No hay hombre alguno que pueda obedecer a Dios en todo. No hay hombre alguno que por medio de la ley pueda llegar a ser perfecto. Por eso es que la Escritura presenta, aparte de la justicia que es por medio de la ley, la justicia de Dios, que está testificada por la ley y por los profetas. Pero la justicia de Dios no viene por aquello que yo hago, por aquello que yo cumplo, por aquello en lo que yo obedezco, sino que la justicia de Dios viene por el creer en el Señor Jesucristo. Al leer la carta a los Romanos en el capítulo 3, esto nos lo explica claramente. Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que cuando leemos aquí en la Escritura, ¿qué habla? De una ley, pero de la ley de la libertad. Amén. La ley de la libertad no es la ley del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto lo que hace a uno es hacerlo esclavo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice: yo testifico hoy delante de todo hombre que el que se circuncida está obligado a cumplir con toda la ley. O sea, lo hace esclavo. Le hace que constantemente tenga que llevar un yugo, una pesada carga que le es imposible de poder llevar.
Por eso Jesús, cuando se manifestó, dándose a conocer a los hombres, dijo: todos los que están cargados, todos los que están trabajados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo y lleven mi carga, porque mi yugo y mi carga son fáciles y son ligeros de llevar. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los israelitas. ¿Por qué estaban cargados? ¿Por qué estaban trabajados? Porque llevaban el peso de tener que cumplir y de tener que obedecer, lo cual les era imposible. No importaba cuánto se esforzaban, nunca podían ser libertados de la esclavitud del pecado. Porque lo que hace la ley justamente es declararnos pecadores. Por la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que entre tanto más el hombre se esfuerza por cumplir y por obedecer, tanto más se da cuenta de que le es imposible. Y tanto más pesada se hace esa carga. ¿Vio cuando uno lleva una carga? O cuando uno, ve, si yo hoy estuviera sosteniendo este vaso así, ¿no? Si lo sostengo por 10 segundos no es nada. Ahora, si lo sostengo por 5 minutos, si lo sostengo por media hora, si lo sostengo todo un día, si lo llevo sosteniendo toda una semana, este vaso que no pesa casi nada, ¿es liviano o es pesado? Es pesado. Amén. Entonces, aunque muchos de los mandamientos y de las ordenanzas son buenos, o sea, muchos no, todos los mandamientos y todas las ordenanzas que Dios ha dado son buenas para el hombre, son buenas para la convivencia, son buenas para una vida de justicia, el llevar esas cargas, el llevar esos mandamientos, con el tiempo se hace pesado. No por causa de que el mandamiento sea pesado, porque los mandamientos de Dios no son gravosos ni son pesados. Se hace pesado, ¿por qué? Por la debilidad de la carne. Mi brazo tiene fuerza, lo levanta fácilmente al vaso. Pero si lo tengo que sostener una semana entera, aunque mi brazo es fuerte, ante el tiempo que se muestra débil. Así también es la naturaleza del hombre. Durante un tiempo obedece, durante el tiempo cumple, pero llega un momento en que lo que creía que podía obedecer, en que lo que creía que podía cumplir, flaquea, cae y fracasa. Y ante cada fracaso es una nueva frustración. Ante cada fracaso es una nueva frustración. Amén. Por eso es que, habiendo llegado un joven rico, le dijo al Señor: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? Sí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, haz eso y vivirás. ¿Y qué es lo que responde? Desde niño he guardado. ¿Qué más tengo que hacer? El haber guardado o el haber cumplido no le dio a él la seguridad de que tenía la vida eterna. Jesús le revela y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Si nosotros leyéramos literariamente ese pasaje, diríamos: la vida eterna se consigue haciendo limosna, haciendo caridad, ¿no es cierto? Sin embargo, la vida eterna se consigue haciendo limosna, haciendo caridad. No. ¿En dónde estaba el misterio? En seguirlo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. El misterio no estaba en la limosna que el Señor le pedía que hiciera. El misterio estaba en seguirlo. Lo que pasa es que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y servir a las riquezas. O sea, si Él se iba a disponer a seguirlo al Señor, ¿qué tenía que hacer? Como el resto de los discípulos: colgar las redes, dejar la mesa del cambio, amén, dejar su oficio, dejar su trabajo, como el resto de los discípulos que hicieron, dejaron todo. Por eso el Señor
los discípulos le dijeron: nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué recibiremos? Jesús les dijo: recibirán 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero, porque todo aquel que dejare padre, madre, hijo e hija, esposo, esposa, y que dejare bienes de este mundo, recibirá 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces la clave está en seguirlo al Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando nosotros entramos por un camino, todo camino nos lleva hasta un lugar, ¿no es cierto? Bueno, cuando entramos por el camino del Señor, nos lleva a ¿qué? A conocer la verdad. Por eso Jesús le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No les dijo: y conociste la verdad, y la verdad os hizo libre. Les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque aunque Él era la verdad, todavía no había sido revelado a sus discípulos. ¿Dónde se encuentra la evidencia de que no había sido revelado? Justamente en ¿qué? Que no habían nacido de Dios, no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso es que las cosas de Dios para ellos todavía seguían siendo una necedad, una locura. Si no, Pedro no lo hubiera negado en el patio del dolor. Si no, el discípulo amado que recostaba su cabeza en el hombro de su Señor no hubiera corrido desnudo para salvar su vida. No lo hubieran abandonado todos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hubieran menospreciado su vida sabiendo que tenían una mejor vida al seguirlo y al servirlo al Señor. Pero todavía no tenían entendimiento. ¿Por qué? Porque todavía no tenían la revelación que es dada por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesús les encomendó diciendo que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, porque luego entonces se convertirían en sus testigos y serían testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso en ese tiempo era el tiempo de seguirlo al Señor, pero todavía no era el tiempo de conocer la verdad. Por eso le dijo: muchas cosas os es necesario que decirles, pero todavía no tenéis la capacidad de poderlas oír. ¿Por qué? Porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Vamos a leer el verso 18 una vez más del capítulo 1. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por la voluntad de Dios es que hemos renacido por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se ha de discernir en forma natural. Por eso dice: para el hombre natural es locura, mas para nosotros, los creyentes, es poder de Dios para salvación. Por eso nuevamente vuelvo a decirle: no solamente basta con leer y tener una comprensión literaria, es necesario recibir la revelación por medio del Espíritu Santo y es necesario entender mediante la fe. Amén, que podamos entender por medio de la fe para poder llegar a tener una comprensión más clara. Ahora, no estamos solo en esto. De ahí la función que cumplimos los que hemos sido puestos por el Señor. Dice: el que descendió es el que ascendió. Y el que ascendió es el que repartió, dio dones a los hombres, estableciendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto. Por eso es que la Escritura no es de interpretación privada, que yo puedo decir, yo voy a leer y ya está. Tiene que actuar el Espíritu Santo, tiene que actuar la fe, tiene que también, tiene su actuación aquellos que fueron puestos por Dios, como hoy leía nuestro hermano diácono. Amén. Uno es el que siembra, otro es el que riega. Ambos son una misma cosa. El crecimiento lo da Dios y cada uno a su tiempo, ¿no es cierto? Dice, mas vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora cada uno mire como sobre edifica. Amén. O sea que hay una obra que también es necesaria que sea cumplida en nuestras vidas por medio de los que nos presiden, por medio de aquellos que el Señor puso para instruirnos en cuanto a una vida de justicia y para llevarnos a esa medida y a esa estatura del varón perfecto. De ahí el rol que tienen los ministros del Señor y el valor que ello tiene también en nuestras vidas. Pero primeramente nosotros tenemos que ir con este enfoque, con un corazón decidido a encontrarnos con Jesús, con un corazón a descubrir los misterios que se encuentran de la palabra de Dios, lo que nos tiene que llevar a ¿qué? A que podamos leer con detenimiento. Como recién leíamos, ¿no? Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. No solamente tengo que llegar a tener la comprensión que es dada mediante la revelación del Espíritu Santo y por medio de la fe, porque aunque Dios se revele constantemente, si yo no estoy creyendo o estoy rechazando, por eso dice, recibid con mansedumbre la palabra que os ha sido implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Leemos una vez más el verso 21 del capítulo 1. Recuerde que estamos en Santiago. Amén. En Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Y qué es lo que dice? Desechando toda inmundicia y toda malicia. Entonces alguien que lee literalmente, ¿qué puede venir y decir? Pero yo todavía soy un jugador, soy un fornicario, soy un adúltero, yo todavía soy un blasfemo, todavía soy un adicto, entonces no es para mí la palabra de Dios. Yo le voy a ser sincero, si hoy entrara una persona de esas características, sería la persona más sencilla para oír y para recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo sería la persona más sencilla? Por la gran necesidad que tiene, por el profundo vacío. ¿Por qué? Porque ha experimentado el agujero más profundo, ¿no es cierto? Al ser la persona más necesitada, sería la persona más sencilla. Ya de esto he estado hablando días pasados, ¿no? De qué era la inmundicia o qué era la malicia delante de Dios. Ayer tocamos un pasaje que está en Proverbios, capítulo 1, verso 7. Tal vez lo recuerden, el pasaje de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Que hablábamos sobre
el principio de la sabiduría, ¿no? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Vamos a leer entonces el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría delante de Dios? El Evangelio. El Evangelio es la sabiduría, ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios en su sabiduría, dice la Escritura, le agradó a Dios salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Entonces, la sabiduría de Dios manifestada es el Evangelio. El temor de Jehová, ¿qué es? Recibir la palabra con mansedumbre. La inmundicia y la malicia, ¿qué es? Rechazar la palabra. Rechazar la palabra. Ayer leíamos también, mi esposa leía en un salmo, también que habla sobre el principio de la sabiduría, ¿no? Era el Salmo 111. Vamos a leer Salmo 111, versículo. Vamos a leer Salmo 111. Yo como la palabra explica la palabra, y así todos podemos comprender, ¿no? Verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. Su loor permanece para siempre. Amén. En Job 28:28. Sí. Y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, la malicia y la inmundicia delante de Dios es la incredulidad. La malicia, la inmundicia delante de Dios es la incredulidad, y la inmundicia es toda obra muerta. Toda obra del hombre que por sí mismo hace para poder redimirse delante de Dios. Todo eso es como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Toda la justicia del hombre, ¿qué es? Trapo de inmundicia. Entonces, por eso es que siempre tenemos que mirar más allá de lo literario y entender la Biblia por medio de la Biblia. No es algo que uno lo adquiere de un día para el otro, sino cómo lo adquiere, por la práctica, por lo cotidiano, por estar escudriñando las Escrituras, amén, por estar asistiendo, por estar escuchando, recibiendo de otros también la revelación de la palabra de Dios. Por eso dice, desechando toda inmundicia y toda malicia, ¿qué dice? Recibid la palabra que ha sido implantada con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, volvemos al punto de que la palabra de Dios, para poder llegar a tener una comprensión, actúa el Espíritu Santo. Tiene que actuar la fe también en mí. Amén. Si el Espíritu Santo envía su palabra constantemente, pero yo sigo produciendo espinos y abrojos, ¿qué pasa? Soy una tierra que está próxima a ser maldecida y a ser quemada, dice la Escritura, ¿no? La tierra que constantemente recibe de la lluvia, que es ese riego que envía Dios, su palabra, que recibe de la lluvia y da frutos al que la labra es bendecida, amén, y da frutos es bendecida. Pero la tierra que constantemente recibe la lluvia
y produce abrojos, produce espinos al que la labra, está próxima a ser maldecida y a ser quemada. Amén. Entonces, ¿cómo aparece el fruto? Cuando yo recibo la palabra que me es enviada. Por eso también es importante entender, recordar la parábola del sembrador, cuando el Señor Jesús dijo, la semilla es mi palabra. La semilla que cayó al costado del camino, Satanás se la llevó. La semilla que cayó entre pedregales, el sol, la prueba, la quemó. Amén. La semilla que cayó entre espinos, la terminó ahogando. Pero la semilla que cayó en buena tierra, esa es la que dio fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Por eso nosotros tenemos que mirar atentamente en la palabra de Dios, en la perfecta ley de la libertad, sino que también tenemos que perseverar, permanecer en esa seguridad que nos es dada por la palabra de Dios, reteniéndola la palabra. Podemos ver que cambian los tiempos. La Escritura dice, pasará el cielo y pasará la tierra, pero mi palabra no pasará sin haberse cumplido toda ella. Por eso es que podemos tener confianza en la palabra de Dios, porque todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Todo lo que Dios nos ha anunciado ha de tener su cumplimiento. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Así entonces, hermano querido, miramos la palabra de Dios y dice, sino que el que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿De qué obra se está refiriendo? La obra que es por medio de la fe. Amén. En Cristo Jesús ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino lo que vale es la fe que obra por el amor. Amén. La fe que obra por el amor es lo que tiene valor hoy delante de Dios, porque todo nos lo ha dado mediante la fe, y el amor es la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la manifestación visible de que Dios nos ama. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Porque ha enviado a su Hijo en un cuerpo de carne a morir por mis pecados. Amén. Sustituyéndome en aquella cruz, sufriendo el oprobio, cargando sobre sí mismo mis delitos y pecados, para que por medio de la fe en Él yo reciba el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces no es la obra de la carne, no es la obra del hombre, sino la obra que es por medio de la fe. La obra de la fe. Amén. Cuando nosotros creemos a Dios y obramos conforme a lo que creemos, vivimos de acuerdo a lo que creemos. Pero de acuerdo a cómo uno cree es como uno vive. Amén. Vivimos de acuerdo a lo que creemos. Si creemos que somos salvos, vivimos con esa seguridad. Si creemos que hemos sido perdonados, vivimos con esa libertad. Si creemos que hemos vencido, vivimos con esa seguridad de victoria. Y eso es una característica de los creyentes. Ayer visitaba una familia en su dificultad. Y no era fácil, ¿no? Había estado postrada un año entero en cama, perdió toda la masa muscular, luego su hija tuvo una gran dificultad, el marido de la hija no le acompañó en esa dificultad, sino que esta mamá tuvo que hacerse cargo de su hija ya mayor, de cuidarla, estando ella en extrema debilidad, prácticamente sin musculatura. Pero ¿qué era lo que manifestaba? Siempre Dios
me ha sacado adelante. El mismo que obró en otros tiempos también va a obrar en medio de estos tiempos. Aunque se encontraba en gran dificultad de salud y también con el cuidado de su hija ya mayor, con también mucha dificultad de salud, ¿cuál era su seguridad? Que el mismo que había obrado anteriormente seguía obrando hoy en día. Seguía confiando en el Señor. Así que le alentamos, le confirmamos su fe, oramos y la hermana sigue adelante por la fe en Jesucristo. No en la resignación de que no tiene más salida, sino en la esperanza de que todas las cosas son posibles para Dios. Y si Dios permitió este sufrimiento es porque también tiene una gran victoria para ella. Por eso es que tenemos que permanecer, perseverar en su palabra para que podamos cosechar con el tiempo los frutos de esa palabra que nos fue implantada. Amén. Y el fruto final, ¿cuál es? La redención completa. Cuando este cuerpo de corrupción sea revestido de un cuerpo de gloria semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Le animo y le aliento para seguir firme, constante, creciendo en todo aquello para lo cual nos ha llamado el Señor. Quiero orar en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y tú has abierto nuestros oídos, Señor, dándonos así el entendimiento que es por medio de la fe, para poder creer al Evangelio y por medio del Evangelio recibir la salvación y la vida eterna. Por ello es que te estamos agradecidos, Señor, en esta hora, porque mediante tu palabra nos has hecho renacer, siendo hoy primicias de una nueva creación, creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te invito a prepararnos para celebrar la cena del Señor mientras le alabamos a Dios en la mañana de hoy. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,